Esta experiencia de seleccionar dentro de un híbrido comercial o dentro del hijo de un híbrido comercial surge allá por el año 92, 93, cuando trabajábamos con un grupo de productores, de agricultores, que ellos tenían la estrategia de comprar 1 o 2 bolsas de semilla híbrida por año y luego sembraban al otro año su hijo. Y ellos sostenían que eso rendían muy parecido entre el padre y el hijo. Y nosotros le decíamos que no, recién salíamos de la universidad y le decíamos que no podía ser, que tenía que haber una diferencia grande, que la segregación, y bueno, y ahí no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a resolver con un ensayo científico. Hicimos a lo largo de 3 años 36 ensayos comparando padre con hijo, y lo que nosotros pudimos sacar de promedio de esos 36 ensayos es que el híbrido rendía 450 kilos más que el hijo. Pero resulta que el costo por hectárea de la semilla híbrida costaba 500 kilos. Entonces quiere decir que los productores, para obtener 450 kilos más, terminaban pagando 500 kilos de costo. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, entonces no tiene ningún sentido usar la semilla híbrida. Y nos preguntamos, ¿por qué no hacemos una selección genética dentro de esto? Y por ahí convertimos esta semilla hija de híbrida en una variedad de polinización abierta y nos acercamos más al rendimiento del híbrido. Nos pusimos a seleccionar y decir, bueno, pero ¿cómo seleccionamos? El método clásico científico decía que había que tomar el mejor individuo del lote, sembrarlo y luego el hijo de ese mejor individuo irlo seleccionando, y así 3, 4, 7 generaciones hasta que lográbamos una línea pura que era tenía las características del mejor individuo de todo el campo. Pero el maíz se da un problema, que cuando uno hace este tipo de técnica, lo que ocurre es que disminuye mucho la fecundación. Hay un problema de fertilidad. El maíz tiene baja fecundación propia. Entonces, la forma de mantener la fecundidad, la fertilidad, era mantener una diversidad. Es decir, nosotros teníamos que lograr que seleccionáramos y a la vez mantuviéramos la buena polinización. Nuestros abuelos no seleccionaban a campo, sino que separaban en la troja, el lugar en el granero donde traían todas las espigas, y ahí elegían las espigas más grandes y las ponían aparte para hacer semilla. Pero ¿qué pasaba? Esa semilla que ellos seleccionaban eran de individuos, de plantas que estaban solas, que estaban en un lugar más húmedo, que estaban debajo de una bosta de vaca. Entonces eso hacía que tuvieran más fertilidad, y esa espiga era muy grandota por una ventaja que tenía esa planta de maíz. Primero, no sembrar el mejor individuo, sino mantener muchos individuos buenos, mantenerlos en reproducción. A esos individuos sembrarlos en una densidad más fuerte, más alta, más cerca que la densidad normal del maíz, para que haya competencia entre individuos. Y luego caminábamos los lotes eligiendo individuos que estuvieran en plena competencia, pero que fueran superiores a sus vecinas. Las cuestiones para seleccionar era un individuo en plena competencia. Después, que ese maíz fuera de color colorado. Hay una diferencia importante de cantidad de proteínas entre los maíces colorados y los amarillos. Por ejemplo, cuando en la época que exportábamos los maíces conocidos como colorados argentinos, tenían 13, 14% de proteína. Hoy los maíces amarillos tienen 8, 7, 9,
es decir, que son alimentos de pésima calidad. Nosotros, seleccionando semilla colorada, obtenemos un maíz que a lo mejor no tiene un potencial tan alto de rendimiento, pero su calidad es mucho mejor y mucho más palatable. Yo noto que los cerdos, por ejemplo, cuando le damos de comer el maíz colorado, lo comen mucho mejor, con mucho más ganas, que cuando comen el amarillo. Otra característica que también buscamos es que la espiga estuviera volcada, es decir, que cuando esté maduro la espiga quede colgada para que si llueve no se moje, porque si no le entraba agua y algunas semillas se podrían. La razón por la cual selecciono el maíz volcado, la espiga volcada para que no se moje en los días de lluvia, surge a partir de ver en México una técnica que hacen los campesinos del lugar que se llama la dobla del maíz. Una vez que el maíz ya está maduro, doblan la planta de maíz para que no se moje con los días de lluvia. Entonces, viendo que acá existía una cuestión genética de que permitía incorporarlo en la planta, bueno, lo seleccionamos en ese sentido y tratamos de que un alto porcentaje de las espigas dentro del maíz se vuelquen y no se mojen los días de lluvias. Y la otra característica que seleccionamos a campo es que la planta siempre que le vamos a cosechar, la planta esté parada, que quiere decir que no fue atacado por diatraea, por ese taladrillo que le come el tallo. Con la caña cortada se ve el efecto de la diatraea, cómo perforó el tallo, e incluso ahí hay una pupa, es decir, que acá la diatraea puso el huevo, crió el gusano, empupó y voló la mariposa y fue a contagiar a otra planta. Pero acá hizo el daño que le perforó los conductos y esta planta la debilita y ya no es una planta productiva. Me di cuenta que los maíces híbridos comerciales producían el mismo número de semillas por hectáreas que los maíces que yo tenía. Pero la diferencia estaba en que cada semilla de los híbridos comerciales era más grandota que el promedio de las semillas de mi maíz. Entonces dije, no, tengo que ponerle énfasis a el tamaño del grano. Entonces, una vez que cosechaba todo a campo, llevaba mi granero y ahí me instalaba con un destornillador sacando un grano del medio de la espiga y ese grano lo medía. Si el grano era bien largo y grandote, lo seleccionaba. Y si era chiquitito o era muy cortito, la descartaba esa espiga. Y la otra era el número de hileras. Empecé a buscar que los maíces estos que seleccionaba, son dos variedades, uno tenga al menos 16 líneas y el otro tenga al menos 18 líneas. Entonces, cada espiga que tenía menos de 18 líneas para una variedad o menos de 16 para otra, la tiraba y la descartaba. Esta podría ser una planta a seleccionar, porque la planta está perfectamente derecha, es decir, la planta está parada, está dura, la espiga está volcada, quiere decir que tiene una posición en el cual el agua de lluvia chorrearía y no se mojaría. Tiene un color rojo, que es lo que yo busco, tiene un buen diámetro, entonces es lo más probable que esta espiga yo la podría meter en la bolsa para seleccionar y luego le sacaría un par de granos para ver si da el tamaño de los granos y el número de hileras. Aparentemente este tiene más de 18 hileras, que sería lo que yo selecciono, y el grano, bueno, habría que verlo sacando un grano para verlo. Hoy la limitante no es la genética, es el suelo. Nuestros suelos fueron maltratados, fueron sobreexplotados, entonces hoy los potenciales de producción de las semillas híbridas son mucho más altos que lo que los suelos pueden dar. Entonces, se usa un material que es para otra circunstancia en unos suelos pobres. Lo que yo creo es que hay que trabajar mucho la recuperación de los suelos. En el criterio comercial de la semilla hay un objetivo absoluto de obtener granos y no les importa mayormente el suelo porque desde su perspectiva eso se resuelve con fertilizantes. Como nosotros creemos que el suelo hay que alimentarlo y hay que mantenerlo como un ser vivo, uno cree que tiene que tener mucho retorno de materia orgánica al suelo para que ese suelo se alimente, viva y nos produzca todos los años bien. Acá
uno ve e impresiona a lo mejor el tamaño de las espigas, pero en realidad lo que acá estamos viendo no es una cuestión genética, sino una cuestión de calidad de suelo, porque este lote viene de tener varios años de pastura, con rotación de cultivo, entonces lo que hay una recuperación muy buena del suelo que se expresa en una planta vigorosa, productiva. Pero la genética es algo secundario, lo central es el suelo en buenas condiciones, con mucha vida, con mucha fertilidad. Hemos podido medir que estos maíces tienen el 50% más de biomasa que los híbridos comerciales que hoy se venden. Si bien la altura de la planta es un riesgo para que los vientos la volteen, estamos pensando en hacer una caña más fuerte, en una planta más vigorosa, que en achicar el tamaño de planta. Yo quería hacer cultivos sin agroquímicos. Y lo que yo veía es que toda la selección genética que había en el mercado era para usar químicos. Sin químicos, esas plantas tenían muy poca posibilidad de sobrevivir. Entonces por eso es que yo también le ponía énfasis a buscarle plantas que puedan competir, vivir sin el auxilio de los químicos. La genética hay que controlarla, hay que seguir seleccionando, hay que también discutir hacia dónde se va. Yo priorizaría hoy lo que es la calidad, lo que es la tolerancia a enfermedades, lo que es tolerancias a problemas que tengan que ver con el contexto, a que los cultivos sean mucho más adaptados al ambiente, que la planta, el propio vegetal, sea capaz de sobrevivir sin la ayuda, sin el auxilio de esos químicos. Yo digo esto para desmistificar que hay que poner todo el esfuerzo en la genética, porque la parte de la genética está completamente decidida al aumento de la producción. Quiere aumentar los kilos por hectárea, pero en realidad se ha sustituido en 50, 60 años, se ha sustituido kilos por calidad. Es decir, los alimentos ya no tienen la calidad que podían tener. Los cultivos dejaron de ser destinados para alimentos y pasaron a ser destinados a materia prima para la agroindustria. Entonces, en la agroindustria no importa si entra un producto de mala calidad, de baja proteína, de poco sabor, después industrialmente le agregan los elementos para disimularlo y que la gente coma eso pensando que es comida sana, buena. Por ahí me parece importante analizar qué es la heterosis, ¿no? Cuando nos venden una semilla comercial con el nombre de híbrido, en realidad lo que están diciendo es detrás de esta semilla hay una magia que aumenta la producción, que si tú la siembras vas a tener un resultado excelente. Y en realidad la heterosis es una técnica que puede hacer cualquier productor en su campo de una forma muy, muy sencilla lo que tiene que tener es la suerte de encontrar dos variedades de maíz, dos líneas de maíz que al combinarse una con otra su resultado sea superior a los padres. El problema de la heterosis usada por las empresas comerciales es que en realidad la cobran mucho más de lo que vale. Es decir, la experiencia que tengo yo de campo y con un montón de vecinos y colegas es que en general el precio de la semilla comercial es más alto que el aumento de la producción. Es decir, que en realidad los productores que siembran las semillas comerciales terminan perdiendo dinero respecto a los que no la usan, a los que usan variedades propias. Uno selecciona semilla desde la perspectiva que cada productor tiene el derecho y hasta la obligación de cuidar y cultivar una variedad, un ecotipo de semilla que tenga que ver con su paisaje, su realidad, sus necesidades, sus expectativas. Entonces, eso en el largo plazo hará que haya muchas variedades, mucha diversidad de variedades, de ecotipos, y garantizará también
que una mejor adaptación de cada línea a un territorio dado. Y por el otro lado, esto de que cada productor tiene que tener soberanía sobre su semilla y no tener que depender de alguna empresa, de algún grupo poderoso que le pueda controlar qué debe hacer, cuándo debe sembrar, cómo debe sembrar, que todo eso también es parte de la calidad de vida de un productor que elige ser libre, ser independiente, ser soberano. Va un saludo para todos los colegas de Latinoamérica, los guardianes de semillas, que hacen esta tarea responsable de garantizar que las semillas sean libres y que todos podamos acceder a ellas.